Y bueno, entonces ahorita les estoy mandando por aquí el pretest. Sí, son 5 preguntas. Les recuerdo que estas 5 preguntas, en su mayoría, de las 5, 4 son de exámenes pasados, ¿sí? Así que para que les sirva para practicar, ¿sí? Entonces, de las 5, 4 son de exámenes pasados y una es recién incorporada ahora, ¿no? Bueno, chicos, tienen, a ver, son 8 y 6, 8 y 12 más o menos regresan, o bueno, regresamos para poder continuar con la asesoría, ¿sí? Entonces, no se olviden, por favor, de resolver el pretest, que es parte importante de su asistencia, ¿sí?
Chicos, a los que han ingresado, por favor, no se olviden de realizar el pretest. Aquí lo voy a volver a mandar por si acasito, porque hay muy pocos que han respondido a el pretest. Por favor, acuérdense que es importante para la asistencia, ¿sí? Apenas hay 8 personas y somos 13. Así que voy a dejar un ratito más para que terminen de realizar el pretest. Muy bien, chicos, ahora sí una gran mayoría ha contestado el pretest, así que vamos a ir iniciando. Y ya está. Ok. Listo, chicos, entonces, como estaban viendo ustedes en su pretest, lo que vamos a tratar hoy día van a ser, pues, enfermedades vasculares renales, la uropatía obstructiva y también tumores, neoplasias renales, y por ahí también le agregué un poco de quistes, sí, quistes renales. Em, para comentarles con respecto a datos generales, ¿ya? Datos generales que tienen que saber para aprender este tema. Uno es que, repito, hace 2 ciclos el examen de patología 2 eran solo de 20 preguntas. Desde el ciclo pasado empezaron a hacer 40 preguntas, ¿sí? Entonces, viendo un poco esa cuestión, es muy posible de que miren, les voy a ser franca, en el examen pasado no vino casi nada de enfermedades vasculares. Sin embargo, yo creo que para este examen posiblemente sí les venga una, al menos una, de enfermedades vasculares, ¿sí? De uropatía obstructiva generalmente sí viene, y de tumores renales también, neoplasias renales, ¿sí? Eso sí viene, así que a esos temas sí presten especial atención. Pero eso no quiere decir que las enfermedades vasculares de riñón no sean importantes, ¿ok? Porque sí son importantes, porque las van a ver igual más adelante clínicamente, ya porque en la clínica las enfermedades vasculares y la uropatía obstructiva en general, esos dos son más enfermedades clínicas que anatomopatológicas. En cambio, los tumores generalmente sí suelen ser enfermedades anatomopatológicas a las cuales en patología sí hay que prestarle bastante atención. Ya, entonces, sabiendo eso, este, con respecto a eso también, el tema que les dictó ayer Katia, de ese también viene bastante, ¿ya? De glomerulopatías y enfermedades tubulointersticiales. Eso es de lo que más viene en general de renal, ¿ya? De renal vienen esos dos más, uropatía obstructiva y especialmente carcinoma renal variable, tipo células claras.
de esos vienen más, de esos preguntan más. Así que tomen ahí nota para que sepan qué estudiar más, ¿no? Porque tienen que estudiar todo, ojo, tienen que estudiar todo, pero en lo que tienen que estudiar más y porque posiblemente eso les venga más. Y también eso es lo que van a ver más en la práctica clínica, sobre todo pues la neuropatía obstructiva. ¿Quién no ha visto, quién no tiene o quién no conoce un familiar que ha tenido ahí un cálculo renal? Pues hasta yo, ¿no? Mi papá, yo no he tenido por si acaso, pero mi papá sí. Entonces yo sí conozco. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con lo que son vasculopatías. Y vasculopatías, vamos a abarcar tres de las más importantes. Ah, el tema de lo sé, a ver, perdón, que me trabe tanto. Pero lo de hoy día, la clase de hoy sí va a ser un poquito larguita. Ya vamos a tratar de ver los puntos más importantes, como siempre, para no hacerla tan larga, ¿ya? Porque igual es domingo y yo sé que ustedes quieren descansar. Entonces, dentro de lo que son vasculopatías a nivel renal, pues, es importante que sepan que en general casi todas las nefropatías van a afectar a los vasos sanguíneos, ¿sí? Como algo secundario, ¿no? O sea, lo principal es la nefropatía, lo primario es la nefropatía, y como un daño secundario vamos a tener un daño a los vasos sanguíneos, ¿sí? Y hay algunas vasculopatías sistémicas, como pueden ser, por ejemplo, las vasculitis, que pueden afectar a los vasos renales. Y sus efectos en el riñón van a ser importantes a nivel clínico porque nosotros vamos a poder observarlos. ¿Sí? Entonces, dentro de las vasculopatías tenemos tres son las que vamos a ver porque son las más importantes, ¿ya? Tenemos a la nefroesclerosis, que cuando se complica con una hipertensión arterial maligna, pasa a llamarse nefroesclerosis maligna, y después tenemos a la estenosis de la arteria renal, ¿sí? Esos tres son los que vamos a ver el día de hoy con respecto a vasculopatías. Entonces, iniciando con algunos datos importantes que tienen ustedes que saber sobre la nefroesclerosis, es que es básicamente la esclerosis de arteriolas y arterias pequeñas, ¿sí? Entonces, ¿a quiénes afecta la nefroesclerosis? A las arteriolas y a las arterias pequeñas, obviamente renales, ¿no? Entonces, la nefroesclerosis va a estar asociada a hipertensión arterial, ¿sí? Porque acuérdense que, pues, más allá de tener a nosotros a nuestra arteria renal, en general, en las vasculopatías, también, sobre todo vamos a ver ahí en la estenosis, tenemos algún componente endocrinológico, por así decirlo, porque vamos a ver también un poquito del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ya? Pero en general, en la nefroesclerosis, o sea, aquí lo que estamos viendo ahorita, en la nefroesclerosis, la hipertensión arterial puede ser la causa de la nefroesclerosis o puede ser la consecuencia de la nefroesclerosis, ¿sí? Actúa como ambos, o sea, tenemos nosotros a nuestra nefroesclerosis y nuestra nefroesclerosis puede causar como consecuencia una hipertensión arterial o tener nosotros una hipertensión arterial esencial de base que eventualmente va a terminar en nefroesclerosis. ¿Me entienden? Entonces, la hipertensión acá puede ser una causa o una consecuencia. Dentro de la epidemiología, pues se ha visto que los pacientes más afectados con nefroesclerosis son aquellos pacientes que tienen una edad avanzada, es decir, los adultos mayores, ¿no? Generalmente está más asociada a la raza negra y se presume que posiblemente es pues porque hay estudios que mencionan que en la raza negra es más frecuente la hipertensión arterial y además, la incidencia de la nefroesclerosis va a aumentar con la presencia de hipertensión arterial y con la presencia de diabetes mellitus, ¿ya? Y a su vez, la gravedad de las lesiones por nefroesclerosis aumentan también con la presencia de hipertensión arterial o con la presencia de diabetes mellitus, ¿sí? Entonces, sabiendo esto, en la patogenia tenemos dos procesos que van a participar en las lesiones de las arteriolas, ¿no? Y de las pequeñas arterias. En general, las lesiones arteriales. Ahí acabo olvidé ponerle una flechita, pero en patogenia se va para acá. Ya tenemos esto de acá como patogenia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Como una línea, por así decirlo, una línea de tiempo. A ver, antes de ver la línea de tiempo, vamos a ver estos dos procesos que van a participar en la lesión de las arterias, ¿sí? Vamos a tener a estos dos, al engrosamiento de la capa media y de la capa íntima, porque acuérdense que las arterias tienen tres capas, ¿verdad? De afuera hacia adentro, nuestras capas son adventicia, capa media o capa muscular y la capa íntima. Acuérdense, recuerden, ¿no? También datito, acuérdense para el parcial, ¿no? Que en la capa íntima se forman los ateromas, ¿no? Entonces, en esta enfermedad, en la nefroesclerosis, vamos a tener tanto engrosamiento de la media y la íntima y la hialinización de las paredes de las arteriolas, ¿sí? Esos son los dos componentes principales.
engrosamiento de la media y de la íntima y la hialinización de las paredes arteriolares. Ahora, ¿por qué se causa el engrosamiento de la media y de la íntima? Es una respuesta que puede ser a cambios hemodinámicos, como lo puede ser en la hipertensión arterial, por ejemplo, en el envejecimiento, es decir, en la edad avanzada, o en algún defecto genético que tenga el paciente, ¿sí? Y después, con respecto a la hialinización de las paredes arteriolares, generalmente van a ser causados por una extravasación de las proteínas plasmáticas porque tenemos un endotelio lesionado por la hipertensión arterial, cuando generalmente pues hay como causa de la nefroesclerosis la hipertensión arterial, y también un aumento de depósitos en la matriz de la membrana basal. ¿Sí? Listo. Entonces tenemos básicamente estos dos componentes que son los que sí o sí tienen que recordar. ¿Sí? Lo repito. ¿Cuáles son los dos componentes que actúan como patogenia en la nefroesclerosis? El engrosamiento de la capa media y de la capa íntima y la hialinización de las paredes arteriolares, ¿no? Ya, esto es lo que yo les comentaba, que es la línea de tiempo de las lesiones. ¿Sí? ¿Dónde tengo esta? Puntero. Ya listo. Entonces, primero vamos a tener las paredes engrosadas, ¿no? Acá, ¿no? Engrosamiento de la media y de la íntima. Como las paredes se engruesan, entonces van a ocasionar una estenosis de la luz de la arteria, ¿no? Causan una estenosis. Y esta estenosis genera una isquemia focal del parénquima renal, ¿no? Dependiendo en dónde se está desarrollando, pues, este engrosamiento de las paredes. Y como consecuencia de esta isquemia parenquimatosa, podemos tener glomerulosclerosis y lesión tubulointersticial crónica. ¿Ok? Entonces, dentro de la nefroesclerosis por la isquemia parenquimatosa, que es causada por el engrosamiento de las paredes, tenemos que pues, puede desarrollar glomerulosclerosis y lesión tubulointersticial crónica. Y esto eventualmente reduce la masa renal funcional. Es por eso que vamos aquí a ver a los riñones, en la morfología, vamos a ver a los riñones que pueden estar normales de tamaño, pero también pueden disminuir su tamaño. ¿Ok? Entonces, todo esto, toda esta línea de tiempo termina en la reducción de la masa renal funcional, ¿sí? En la reducción de la masa renal que sí funciona, ¿no? La que nos filtra la sangre, ¿ok? Muy bien. Básicamente esa es la patogenia y acá tenemos a la morfología, ¿ya? Y ustedes ya saben que la morfología es la macro y la microscopía. En la macroscopía, como les había comentado hace un ratito, vamos a tener a un tamaño normal o ligeramente disminuido del riñón, ¿sí? O sea, el riñón va a conservar su tamaño o va a disminuirlo ligeramente. El peso aproximado del riñón en el caso de la nefroesclerosis es entre 110 y 130 gramos. Y vamos a ver aquí la afectación principalmente de la superficie cortical, es decir, de la corteza renal, ¿sí? Porque vamos a ver ahí una granularidad fina y homogénea. A esto se le va a llamar una apariencia en cuero áspero, ¿sí? O sea, la apariencia en cuero áspero, ¿en qué consta? En que la superficie de la cortical, ¿no? O sea, de la corteza, o va a tener gránulos, ¿no? Gránulos, pero gránulos chiquitos, finitos y homogéneos. A eso se le llama cuero áspero, ¿sí? Muy bien. Entonces, como habíamos dicho, hay pérdida de masa, ¿verdad? Hay reducción de la masa renal funcional. Entonces, aquí tenemos también nuestra pérdida de masa. ¿A qué se debe nuestra pérdida de masa? A la cicatrización y la pérdida de volumen cortical, por si eso les viene en alguna pregunta, porque sí es importante de recalcar, ¿ok? A la cicatrización y a la pérdida del volumen cortical, ¿ok? Ya está. Eso tenemos en la macroscopía. ¿Qué tenemos en la microscopía? Hay varias cosas, de hecho, para resaltar en la microscopía, pero dentro de todas las cosas, en realidad aquí estoy resaltando las más importantes, ¿ok? Primero, vamos a tener una arterioloesclerosis, o sea, la esclerosis de las arteriolas, ¿ok? ¿Por qué? Por la hialinización, ¿verdad? Entonces, vamos a tener arterioloesclerosis hialina, ¿sí? Entonces, a la arterioloesclerosis hialina se le va a llamar cuando hay una hialinización y engrosamiento de las arteriolas, ¿sí? Entonces, el primer componente en la microscopía de la nefroesclerosis es este, arterioloesclerosis hialina. El segundo componente más importante de la nefroesclerosis va a ser la hiperplasia fibroelástica. ¿De qué consta la hiperplasia fibroelástica? Que vamos a ver en las arterias interlobulillares y en las arterias arciformes renales, hipertrofia de la capa media. ¿Ok? Vamos a ver ahí hipertrofia de la capa media.
y también un aumento del tejido fibroelástico en la capa íntima. Aquí ya podemos ver, por ejemplo, ¿no? Un aumento, por ejemplo, aquí el aumento del tejido fibroelástico en la capa íntima, hipertrofia de la media, a eso se le llama entonces hiperplasia fibroelástica, ¿no? Y además también vamos a tener una atrofia isquémica, ¿no? Acá isquemia parenquimatosa focal, y a esta isquemia parenquimatosa focal se le va a conocer como una atrofia isquémica parcheada, ¿no? Una atrofia isquémica parcheada, en donde vamos a poder ver focos de atrofia tubular y fibrosis intersticial, y también pueden haber alteraciones glomerulares, ¿no? ¿Por qué? Por la isquemia, ¿no? Porque la isquemia va a generar eventualmente una glomerulosclerosis. Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿ok? Entonces, todo esto corresponde a la nefroesclerosis. Entonces, la nefroesclerosis, como yo les había dicho, tiene un componente muy importante relacionado a la hipertensión, ¿verdad? A la hipertensión arterial. Pero, ¿qué pasa si la hipertensión arterial es maligna? Es decir, ¿cuándo se considera que la hipertensión arterial es maligna? No sé si se acordarán o si les habrán enseñado tal vez en medicina 1, pero la hipertensión maligna es cuando la hipertensión arterial aumenta, la sistólica a más de 200 milímetros de mercurio y la diastólica a más de 120 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa cuando hay hipertensión maligna? O sea, lo que les acabo de decir. ¿Qué sucede? Tenemos una nefroesclerosis maligna, ¿sí? Tenemos una nefroesclerosis maligna. Entonces, la nefroesclerosis maligna es un trastorno vasculorenal asociado a hipertensión maligna, que es lo que les acabo de decir, para que lo tengan también, ¿no?, en su conocimiento general. Hipertensión maligna es cuando la presión arterial sistólica es mayor de 200 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica es mayor de 120 milímetros de mercurio, ¿ok? Entonces, cuando tenemos esta nefroesclerosis maligna, que se asocia a la hipertensión maligna, entonces, bueno, esta puede aparecer, ¿no?, en personas que pueden estar normotensas, pero que a esto se le sobreagrega o se le superpone una hipertensión esencial preexistente, o cuando hay alguna forma secundaria de hipertensión, o cuando hay una nefropatía crónica subyacente. En general, cuando hay una nefropatía crónica subyacente, suelen ser o glomerulonefritis o una nefropatía por reflujo, ¿ya? Entonces, esta glomerulosclerosis maligna puede aparecer en estas tres situaciones, ¿sí? Listo. Entonces, dentro de la epidemiología nos hablan bastante de la hipertensión arterial maligna, ¿no? De la hipertensión maligna. Entonces, esta hipertensión maligna es realmente infrecuente bueno, en general relativamente infrecuente, ¿ya? Porque de todos los casos de pacientes con hipertensión arterial va a aparecer en el 1 al 5% de todos los casos. Y no todos los que tienen hipertensión maligna pues van a desarrollar nefroesclerosis maligna, pero sí es un componente pues bastante crucial en el desarrollo de la nefroesclerosis maligna, ¿no? El tener hipertensión maligna. Este también va a aparecer generalmente en personas jóvenes y varones, ¿sí? Tienen la predisposición que parezcan varones y además de raza negra, porque acuérdense que hay muchos estudios que mencionan pues que la raza negra tiene mayor predisposición a tener o desarrollar hipertensión arterial, ¿no? Entonces, atentos a la morfología, porque la morfología sí es bastante importante, ¿ya? Y de hecho, aunque no parezca, o que parezca que no reviso las respuestas que ustedes me dan en los pretest, sí las reviso, y he visto que sí se han confundido bastante en esto, ¿ya? Esto fue una pregunta de pretest, así que presten atención. Dentro de la morfología de la nefroesclerosis maligna, macroscópicamente vamos a ver dos cosas bien importantes, ¿ya? Primero, que el tamaño del riñón no está, o más bien dicho, va a estar sujeto a qué tan grave sea el cuadro, ¿sí? O sea, vamos a ver que el tamaño del riñón va a depender de la duración de la hipertensión maligna y de la intensidad de la hipertensión, ¿sí? De la enfermedad hipertensiva. Entonces, si dura más, ¿no? Si dura más tiempo el paciente que tiene hipertensión maligna, si tiene más tiempo y no se controla esta hipertensión, entonces vamos a ver un riñón más pequeño por la isquemia. Y también lo que vamos a observar en la nefroesclerosis maligna es su característica morfológica macroscópica más importante y más resaltante, que es la picadura de pulga, ¿ya? ¿A qué se refiere la picadura de pulga? A estas petequias que podemos ver en la superficie renal, ¿no? En la superficie cortical, que son como petequias puntiformes, medias rojizas, ¿no? Rojizas, marronáceas, ¿no? Estas que vemos por acá, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver también en la nefroesclerosis maligna son estos, ¿no? Picaduras de pulga.
entre comillas, porque obviamente no son picaduras de pulga, ¿no? Pero es que se asemejan bastante a las picaduras de la pulga cuando están pues en la piel en dermatología, cuando ustedes vean dermatología. Muy bien, eso es en la macroscopía. ¿Qué vamos a ver en la microscopía? Son dos componentes importantísimos los que vamos a ver en la microscopía. Primero, lo que vamos a tener en la microscopía va a ser la necrosis fibrinoide de las arteriolas. ¿Ya? O sea, si anteriormente las arteriolas tenían hielinización, ¿no? Y su pared se endurecía, aquí ya de por sí hay necrosis, ¿ya? Y eso se le llama necrosis fibrinoide de las arteriolas. Entonces, ¿qué caracteriza a la necrosis fibrinoide? Primero es que se va a perder, se van a perder los detalles citológicos, es decir, nosotros ya no vamos a poder ver bien o diferenciar bien entre una célula y otra. Segundo, vamos a ver a la pared vascular de aspecto eosinófilo, es decir, lo vamos a ver mucho más rosadita, ¿no? Mucho más rosadita. Porque acuérdense, eosinófilo, o sea, traduciéndolo a la anatomopatología, eosinófilo significa claro, rosado pastel, por así decirlo. Y basófilo en la patología, vamos a verlo como algo muy violeta, muy azul, entre azul y morado, intenso, intenso, intenso. Eso es basófilo, ¿ya? O sea, en patología, cuando hablamos de eosinófilo y basófilo, no estamos hablando efectivamente de las células, no, estamos hablando de las características del tejido. Entonces, cuando un tejido es eosinófilo, es porque es rosadito, claro. Y cuando un tejido es basófilo, es cuando es morado, oscuro, intenso, que parece azul. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver en la pared vascular. ¿Ya? Vamos a ver una pared vascular de aspecto eosinófilo. La inflamación aquí prácticamente es inexistente, pero hay algunos casos en los que puede haber un poco de inflamación, es decir, puede haber inflamación mínima, y vamos a poder observar a los glomérulos necróticos. Acá hay un glomérulo, por ejemplo, ¿ya? ¿Sí? Entonces, acá, a ver, déjame poner acá, ampliar la diapositiva. Ya. Teóricamente esta es la arteria, ¿no? O la arterial, más bien dicho, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, la pared eosinófila, o sea, rosadita, junto a un glomérulo teóricamente necrótico, ¿no? Y acá tenemos a la arteriolitis hiperplásica, que perdón, es el segundo componente más importante de la nefroesclerosis maligna, ¿sí? Aquí vamos a ver un sinónimo, ¿ya? O sea, podemos llamarle arteriolitis hiperplásica o lesión en capas de cebolla, ¿ya? A eso son sinónimos, se le puede llamar de cualquier cosa. Así que si en alguna pregunta de algún examen les pone lesión en capa de cebolla o arteriolitis hiperplástica, que sepan que es lo mismo, ¿ya? Y la podemos ver aquí, justo aquí. ¿A qué nos referimos entonces con la arteriolitis hiperplásica? A que va a haber un engrosamiento de la capa íntima y de las arteriolas, perdón, de la capa íntima de las arterias y arteriolas interlobulares, y este engrosamiento de la capa íntima, es decir, de la capa más profunda de la arteria, eh, va a ir engrosándose, pero de forma concéntrica, ¿no? Es decir, como una capa, ¿no? O sea, a ver, no sé cómo explicarlo, pero aquí lo pueden ver, ¿no? O sea, así y así y así y así y así, pero alrededor en una circunferencia. A eso se refiere el engrosamiento de la íntima, como podemos observar justamente aquí, ¿sí? Que parece en capas de cebolla, ¿no? Entonces, esos dos son los principales componentes de la nefroesclerosis maligna. Y ahora vamos a pasar a la estenosis de la arteria renal. Generalmente esta estenosis suele ser unilateral, difícilmente es bilateral, ¿sí? Entonces, generalmente pues va a ser una estenosis unilateral de la arteria renal y este va a ser responsable de entre el 2 al 5% de los casos de hipertensión arterial. Ahora, ¿cuál es su patogenia? Su patogenia va bastante ligada a lo que viene a ser el sistema renina-angiotensina-aldosterona, así que es importante recordarlo, ¿sí? Aquí vamos a ver una hipertensión arterial secundaria a la estenosis. ¿Por qué? Porque las células yuxtaglomerulares aquí de nuestro riñón van a producir más renina de lo normal, ¿sí? Entonces, nuestro riñón, que ya está isquémico por la estenosis, va a hacer que se produzca más renina y esta renina producida por las células yuxtaglomerulares va a hacer que haya vasoconstricción debido a que también afecta al sistema renina-angiotensina-aldosterona y eventualmente pues también va a hacer que haya una mayor cantidad de angiotensina 2, ¿no? Y esta angiotensina 2 pues va a hacer vasoconstricción y además también va a alterar, va a terminar como aldosterona, además, ¿no? Que también pues hay componente de vasoconstricción ahí. Es por eso que
es como un círculo vicioso aquí, en donde la hipertensión arterial genera este daño y al tener este daño se produce más renina y pues la renina hace que justamente haya más vasoconstricción y eso empeore la hipertensión arterial, ¿ok? Aquí tenemos entonces un pequeño gráfico del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Entonces todo comienza en el hígado, en donde hay producción de angiotensinógeno, ¿no? Entonces, el angiotensinógeno, gracias a la renina que se produce en el riñón, va a transformarse en angiotensina 1, ¿no? Entonces aquí en el aparato yuxtaglomerular se produce renina, ¿verdad? Esta renina va a transformar el angiotensinógeno en angiotensina 1. ¿Ya? Y la angiotensina 1, gracias al ECA o la enzima convertidora de angiotensina, que se produce tanto en el riñón como en los pulmones, va a transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2. Entonces, como podemos ver acá, la angiotensina 2 tiene diversas, o actúa a diversos niveles, ¿no? Por ejemplo, la angiotensina 2 eleva la actividad simpática, eleva también la reabsorción de sodio, de cloro y la excreción de potasio y la retención de agua. Entonces esto favorece el aumento de la presión arterial, ¿no? Y esto también hace que haya secreción de aldosterona. ¿Y qué produce la aldosterona? La aldosterona también produce una reabsorción de sodio y cloro, especialmente de sodio, y además a eso se le aumenta la vasoconstricción. Entonces empeora ahí nuestro cuadro de hipertensión arterial, ¿no? Hablando aquí de pues la estenosis de la arteria renal. ¿Por qué? ¿No? Entonces hay un aumento de renina. Entonces se convierte más angiotensinógeno en angiotensina 1. Y además también hay elevación de angiotensina 2. Entonces, como hay elevación de angiotensina 2, empeora nuestro cuadro de hipertensión, ¿no? La angiotensina 2 también produce vasoconstricción arteriolar y aumenta de la presión sanguínea. Y pues también genera una producción mayor de hormona antidiurética, ¿no? Que eso lo vamos a ver pues cuando veamos endocrinología de esto, ¿no? Entonces, todo esto termina en una elevación de la presión arterial, ¿no? Muy bien. Entonces, como les estaba mencionando por aquí, ¿no? La estenosis de la arteria renal es responsable del 2 al 5% de los casos de hipertensión arterial. Ahora saben por qué, por esto, ¿sí? Dentro de la epidemiología tenemos dos causas frecuentes, ¿sí? La causa más frecuente de estenosis de la arteria renal es la aterosclerosis, ¿ya? En el 70% de sus casos es la aterosclerosis. ¿En quiénes se da más? En varones, más que en mujeres, en relación 2:1, y la incidencia aumenta con la edad y con la presencia de diabetes mellitus, ¿ya? ¿Cuál es la segunda causa entonces? La segunda causa es la displasia fibromuscular, ¿sí? Entonces, tenemos esas dos causas. La causa más frecuente, que es la aterosclerosis, y la segunda causa más frecuente, que es la displasia fibromuscular, que aquí la tenemos. Así que voy a ampliar la diapositiva para que la vean mejor. ¿Ya? Esta es la displasia fibromuscular. Acá tenemos. Entonces, vamos a ver aquí un engrosamiento fibroso, ¿no? De la capa íntima. Pero en general, puede afectar a las tres capas. Puede afectar a la capa íntima, a la capa media o a la adventicia. En este caso estamos viendo que en realidad está afectando a casi todas las capas de la arteria, ¿no? Porque miren, acá está grueso y aquí está grueso, ¿sí? Ahora, con respecto a la epidemiología de la displasia fibromuscular, esto es lo contrario a la aterosclerosis, ¿ya? Si en la aterosclerosis eran en hombres con mayor edad, ¿no? Porque aquí aumenta con la edad la incidencia, ¿no? En hombres adultos, mayores, por así decirlo, aquí es en mujeres jóvenes, ¿sí? En la displasia fibromuscular se da más en mujeres jóvenes, entre 20 y 30 años, ¿sí? Entonces, si se acuerdan de uno, se acuerdan del otro, ¿ok? Y bueno, muy bien, chicos, eso es todo con respecto a las vasculopatías. Así que ahora, a modo de repaso y también a modo de lista, vamos a resolver algunas preguntas, ¿ya? Creo que son tres nada más. Entonces, aquí, la pregunta dice, ¿cuál de los siguientes hallazgos histopatológicos es característico de la nefroesclerosis maligna? A, necrosis fibrinoide de las arteriolas, B, depósitos de inmunocomplejos en los glomérulos, C, engrosamiento hialino de las arteriolas, o D, depósitos de colesterol en la íntima de las arterias. ¿Hay algún voluntario, chicos, que quiera responder a la pregunta o llamo a alguien? A ver, esperamos a la 1, a las 2, a las 3. Muy bien, yo voy a llamar a alguien entonces.
Andrea Rivera, ¿estás ahí? Sí, buenas noches. Hola Andrea, ¿cómo estás? Entonces, viendo aquí la pregunta que tenemos acá, ¿cuál crees tú que es la respuesta correcta, viendo todo lo que hemos hablado desde que iniciamos la asesoría? Sería la alternativa a la necrosis fibrinoide de las arteriolas. Muy bien, así es, como estábamos comentando. Muy bien, Andrea, excelente. Entonces, habíamos dicho que habían dos cositas muy importantes que se tenían que acordar de la nefroesclerosis maligna, ¿no? Entonces vamos a retroceder para que recuerden. La nefroesclerosis maligna, acá están las dos cositas que tenían que recordar de la nefroesclerosis maligna. Primero, la necrosis fibrinoide de las arteriolas y segundo, la arteriolitis hiperplásica, ¿no? O sea, la lesión en capas de cebolla. Esas son las dos principales que tienen que acordarse. Y efectivamente aquí, la única, porque no nos mencionan a la otra, la única es la necrosis fibrinoide de las arteriolas, ¿no? Muy bien, muy bien. Siguiente pregunta. Dice, en la epidemiología de la displasia fibromuscular de la arteria renal, ¿qué grupo de población se ve más afectado? Hombres de 60 años o más, mujeres jóvenes, personas con antecedentes familiares de nefropatía o pacientes con diabetes mellitus. ¿Hay alguno de ustedes, chicos, que quiera responder la pregunta? Está facilísima. La acabamos de hablar. Hace un ratito, literalmente, hace ¿cuánto? 3 minutos. A la una, a las dos, a las tres. Muy bien, voy a llamar a alguien entonces. A ver. mm, Nayeli Carolina. Nayeli Carolina. Olis, ¿estás ahí? Nayeli. A ver. Bueno, Nayeli no contesta, chicos, así que vamos a elegir a alguien más entonces. Ah, Angélica Escamaita. Angélica, ¿estás ahí? Sí. Hola, Angélica, ¿cómo estás? Dime, ¿hay alguna respuesta que te llame la atención en esta pregunta? ¿Cuál crees que es la Mm, respuesta correcta? Sería hombres de 60 años o más. Casi, casi, pero está bien el Sí. intento. Como les digo siempre, es bueno equivocarse acá para que no se equivoquen en el examen, bueno, los pasos y que puedan sacar mejor nota y puedan rendir mejor. Entonces, está bien, creo que tal vez te confundiste un poco porque haciendo recordar las dos principales causas de a ver, las dos principales causas de la estenosis de la arteria renal eran, en primer lugar, aterosclerosis y en segundo lugar era la displasia fibromuscular, ¿verdad? En la aterosclerosis, la epidemiología eran hombres con edad avanzada. Y en la displasia fibromuscular, que es la segunda causa, era todo lo contrario, mujeres jóvenes, entre 20 y 30 años. Es por eso que aquí nos están preguntando sobre la displasia fibromuscular, ¿no? ¿Y a quiénes afecta? Entonces, la displasia fibromuscular afecta a mujeres jóvenes. En cambio, la arteriosclerosis afecta a hombres de 60 años o más. ¿Ok? Entonces, tal vez por eso hubo esa confusión. Pero no hay problema, porque la cosa aquí es aprender. Y recuerden, porque siempre les voy a decir esto, resolver preguntas de exámenes también es un método de estudio. ¿Ok? Siempre y cuando ustedes entiendan el porqué de la pregunta. ¿Ya? No es memorizarse la pregunta y memorizarse la respuesta, porque con eso no aprenden. ¿Ya? Aprenden ustedes resolviendo la pregunta y entendiendo el por qué, esa es la respuesta correcta. ¿Ya? Muy bien, creo que esta es la última pregunta. Dice, y está fácil, creo que también. Dice, un hombre de 70 años con hipertensión y enfermedad coronaria es diagnosticado con una trombosis de la arteria renal. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante en este caso? A, tabaquismo, B, aterosclerosis, C, insuficiencia cardíaca o D, insuficiencia renal crónica. ¿Hay alguno de ustedes, chicos, que quiera responder a la pregunta? A la una, a las dos, a las
3. Muy bien, yo voy a llamar entonces. Bueno, primero voy a llamar a la persona que no me respondió antes para darle una segunda oportunidad. Nayeli, Nayeli Medina, ¿estás ahí? Sí, hola. Hola Nayeli, ¿qué tal? Entonces, dime, ¿cuál crees tú que es la respuesta correcta en esta pregunta? La insuficiencia cardíaca. A ver. Aterosclerosis. Exacto, la aterosclerosis. Insuficiencia cardíaca en realidad no, porque como estábamos comentando anteriormente, aquí, miren, nos están haciendo bastante hincapié en algo, en lo que estábamos conversando antes, ¿no? ¿Cuál es la epidemiología de un hombre con aterosclerosis? Perdón, ¿cuál es la epidemiología de la aterosclerosis, que es la principal causa de estenosis renal? Un hombre mayor. Y aquí tenemos un hombre mayor, miren, hombre mayor, o sea, un hombre de 70 años, que tiene hipertensión y además tiene enfermedad coronaria. Si tiene enfermedad coronaria, pues lo más probable es que tenga aterosclerosis, ¿verdad? Entonces, acá dice que ha sido diagnosticado con trombosis de la arteria renal. Dice, ¿cuál es el factor de riesgo más importante en este caso? Haciendo un poquito de unión clínica, vendría a ser la aterosclerosis. ¿Por qué? Uno, primero, es hombre. Segundo, 70 años. Tercero, enfermedad coronaria. No puede haber enfermedad coronaria sin aterosclerosis. ¿Ya? En serio, no, casi no puede haber enfermedad coronaria sin aterosclerosis. Entonces, ahí ya tenemos. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante en este caso? ¿Insuficiencia renal crónica? No. ¿Tabaquismo? Puede ser. ¿Insuficiencia cardíaca? No, porque aquí nos están diciendo, ¿no? Que tiene enfermedad coronaria, diagnosticado trombosis de arteria renal. Ahí, cuando nos mencionan trombosis de arteria renal, ahí la insuficiencia cardíaca empieza a perder un poco de relevancia. Ya que dice, ¿cuál es el factor de riesgo más importante en este caso? En realidad, hay dos factores de riesgo acá, ¿no? Hablando de enfermedad coronaria y todo eso, ¿no? Que es el tabaquismo y la aterosclerosis. Pero aquí nos están diciendo cuál es el factor de riesgo más importante en este caso. Acuérdense también, y haciendo un poquito de análisis de lo que vimos en la primera clase, ¿no? La aterosclerosis es la principal causa de infarto. Y acá también la aterosclerosis es la primera causa de estenosis de la arteria renal. ¿Ya? Entonces aquí la respuesta, porque es la más correcta y es el factor de riesgo más importante, es la aterosclerosis. ¿Ok? Muy bien, chicos. Ahora vamos a pasar a uropatía obstructiva. La uropatía obstructiva, sí, déjenme decirles que es un tema que es un poco pesado porque hay bastantes cosas que tienen que aprender. A ver, porque acá tengo anotado todo lo que quiero decirles. Muy bien, en general, las obstrucciones de las vías urinarias pueden aumentar la susceptibilidad a que un paciente sufra de alguna infección y también predispone pues a la formación de cálculos renales, ¿sí? Entonces, generalmente cuando la obstrucción no es solucionada, ¿sí? Cuando sucede una obstrucción y esta obstrucción no se soluciona, ya sea con cirugía o con hidratación, etcétera, puede ocurrir la llamada hidronefrosis, que es la que tenemos aquí en la diapositiva, ¿sí? Entonces, muy bien. Pueden haber diversas lesiones de las vías urinarias que pueden producir esta obstrucción, ¿verdad? Entonces, hablamos, por ejemplo, de lesiones intrínsecas y lesiones extrínsecas. Las lesiones intrínsecas son aquellas que se producen en las mismas vías urinarias y las extrínsecas son aquellas que se forman afuera de las vías urinarias y que comprimen el uréter, ¿ya? Intrínsecas son, por ejemplo, los cálculos renales, los tumores, las estenosis que son congénitas, ¿no? Y las extrínsecas, por ejemplo, es el embarazo o tumores que pueden ser, por ejemplo, bueno, no es un tumor per se, pero la hiperplasia prostática benigna, ella, bueno, esta entidad, este ente, patológico, también puede obstruir, o más que obstruir, comprimir el uréter y evitar, o generar una obstrucción, más bien dicho, ¿no? Entonces, para que vean un poquito cuál es esa diferencia, ¿no? De hecho, acá, como les mencioné en el libro, tenemos varias de las causas, ¿no? Varias causas. De hecho, las más frecuentes, ¿no? Son primero las malformaciones congénitas, como por ejemplo estenosis uretrales, estenosis del meato, obstrucción del cuello vesical,
obstrucción o estenosis también de la unión ureteropélvica, reflujo vesicoureteral importante, todas esas pues corresponden a las malformaciones congénitas. Cálculos urinarios también es una causa importante, ¿no? De uropatía obstructiva, hipertrofia prostática benigna, que es la que yo les estaba comentando y que es aquella que causa una obstrucción extrínseca, ¿no? Tumores como el carcinoma de próstata, tumores de vejiga, enfermedad maligna contigua, que es básicamente un linfoma retroperitoneal, un carcinoma de cuello uterino, también inflamación. La prostatitis puede causar también uropatía obstructiva, ureteritis, uretritis, el embarazo, el prolapso uterino o el cistocele, que es el prolapso de la vejiga, y algunos otros trastornos funcionales, ¿no? Como por ejemplo problemas neurogénicos, que puede ser una lesión en la médula ósea o una nefropatía diabética, también pueden generar obstrucción, porque no funciona, o sea, nuestro esfínter está pues irrigado es cuando es arteria, bueno, no me acuerdo cómo se llama bueno, cuando inervado, ahí está, se me olvidó la palabra, perdón. No, el esfínter también está inervado. Entonces, cuando un paciente, por ejemplo, tiene un accidente de tránsito, por ejemplo, ¿no? Y se lesiona a nivel de la columna vertebral y se queda parapléjico, o sea, no puede mover sus piernas. Si esta lesión ha sido, por ejemplo, a nivel de D6, por ejemplo, posiblemente ya no funcione la inervación de sus esfínteres y tampoco de su vejiga. Entonces no puede ir al baño. Entonces hay como una obstrucción, entre comillas, ¿no? Esto sucede también cuando tenemos pacientes con nefropatía diabética, ¿sí? A esto se le llama una obstrucción funcional, disfuncional, ¿ok? No estoy muy segura, la verdad. Muy bien, entonces, hablando de eso, aquí tenemos a la patogenia de la uropatía obstructiva según el lugar, ¿no? Por ejemplo, en la pelvis renal pueden acentuarse cálculos, tumores. De hecho, los tumores se asentan más acá, en la pelvis renal y en los cálices renales, ¿sí? Esa es la ubicación más frecuente de los tumores renales, que vamos a ver ahorita más adelante, ¿ya? Entonces, aquí a nivel de la pelvis, cálculos, tumores y estenosis ureteropélvica. Aquí a nivel del uréter puede ser cálculos, tumores, coágulos, inflamación o papilas desprendidas, ¿no? Aquí a nivel del uréter, pero del tercio distal, podemos tener a las obstrucciones extrínsecas, ¿no? Como lo puede ser el embarazo o algunos tumores. A nivel de la unión del uréter con la vejiga, puede haber reflujo vesicoureteral, ¿no? En la vejiga pueden acentuarse también cálculos, tumores, o puede ser funcional como la vejiga neurogénica, ¿no? Que es lo que les estaba comentando cuando no funciona, cuando no está inervado, cuando hay un accidente. Ya. Y en la uretra, pues cuando hay estenosis de la válvula posterior o tumores, pero tumores a este nivel son bastante raros. Ahora, en el caso de los varones que tienen la próstata aquí a nivel de la vejiga, pues en la parte más abajo de la vejiga, em, puede haber hiperplasia, ¿no? Hiperplasia prostática benigna, que causa obstrucción. Cáncer de próstata, que también puede causar obstrucción. No es lo común, pero puede ser. Lo que causa más obstrucción y por ende más prostatismo es la hiperplasia benigna. Y la prostatitis, ¿no? Que es la inflamación de la próstata, que puede ser bacteriana, aguda o crónica. ¿Ya? Muy bien, entonces, como les estaba mencionando, cuando la obstrucción no se resuelve, ¿qué sucede? Se termina apareciendo una hidronefrosis, ¿sí? Entonces, básicamente la hidronefrosis es la dilatación de la pelvis renal y de los cálices, como pueden observar acá. Y esto está asociado con atrofia progresiva del parénquima renal por la obstrucción, ¿no? De la salida de la orina. Entonces, como hay una obstrucción a este nivel, la orina, por así decirlo, se queda a nivel de la pelvis y los cálices. Esto hace que la pelvis y los cálices, perdón, se distiendan y es por eso que están grandes, ¿sí? Grandes. Y esto a su vez hace que el parénquima renal disminuya, ¿sí? Y se hace más delgadito. Hay una atrofia del parénquima renal, ¿sí? Entonces, generalmente esto sucede, como ya les mencioné, cuando la uropatía obstructiva no se resuelve, ¿no? Muy bien. Entonces, hablando ya de por sí de la urolitiasis,
Aquí tenemos datos muy importantes que se tienen que acordar con respecto a la epidemiología. Primero, la urolitiasis es más común en varones que en mujeres, con una edad máxima de inicio entre los 20 y los 30 años. Y como ustedes sabrán, también hay una predisposición familiar y hereditaria, ¿ya? Es decir, si mi abuelito tuvo urolitiasis y mi abuelito tuvo 3 hijos y mi papá tiene urolitiasis, yo tengo una gran predisposición a tener también urolitiasis. ¿Ok? Otra cosa, es importante ustedes que sepan diferenciar entre, porque también he visto que se han confundido ahí, entre urolitiasis y, ay, no me acuerdo cuál era el término, ya. Pero uno es urolitiasis y otro es litiasis vesical, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La ubicación, ¿ya? Urolitiasis, bueno, claro, urolitiasis hace referencia pues a la presencia de cálculos renales, pero a nivel de la pelvis, de los cálices, del ureter. Mientras que la litiasis vesical es cuando estos cálculos están en la vesícula, ¿ok? Perdón, en la vesícula no en la vejiga, ¿ya? Entonces, litiasis vesical es cuando se encuentran en la vejiga. Urolitiasis es cuando se encuentran en los conductos, o sea, en la pelvis, en los cálices o en el ureter, de por sí, ¿ok? Muy bien, ahora sí. Muy bien, esto ahora sí es importante que sepan, porque tal vez no lo vean netamente ahorita en patología, pero cuando ustedes pasen, no me acuerdo qué ciclo, pero cuando ustedes pasen al área de cirugía y lleven urología, pues en urología estas sí son preguntas que sí vienen, ¿no? Que son los tipos de cálculos y cuáles son los cálculos más frecuentes. Primero, aquí tengo 2 anotaciones muy importantes porque eso sí es importante que lo conozcan. Primero, ¿cuál es el cálculo más frecuente? Sí, el cálculo más frecuente es el oxalato de calcio, ¿sí? El de oxalato de calcio. ¿Y cuál es el que está relacionado a infecciones? El de struvita, ¿ok? Entonces, el tipo de cálculo más frecuente es el de oxalato de calcio, en un 70%, que se compone principalmente por oxalato de calcio eh, y fosfato de calcio, ¿ok? Ese es en un 70%, como pueden observar acá, 70% oxalato de calcio. El segundo tipo más común es cálculo de struvita, que es en un 15%, ¿ya? Que es llamado también cálculo triple. ¿Por qué? Porque tiene 3 componentes, ¿no? Amonio, magnesio y fosfato. Fosfato, amonio, magnesio. Tiene esos 3 componentes. Es por eso que se le llama también cálculo triple, ¿ya? O de struvita. En el tercer lugar, pues tenemos a los cálculos de ácido úrico, ¿sí? Que son entre un 5 a 15, a 10%, perdón, entre un 5 y 10%. Y en 1 o 2% tenemos a los cálculos de cistina. Y bueno, más menos 5%, pues otros desconocidos, pero esos son los más importantes que ustedes tienen que ubicar, ¿ya? Entonces, los cálculos de oxalato de calcio generalmente se asocian a hipercalciemia e hipercalciuria, ¿ya? Es decir, se da, por ejemplo, en algunos pacientes que pueden tener hiperparatiroidismo, ¿sí? O sarcoidosis o enfermedad ósea difusa que hace que aumenten los niveles de calcio, ¿no? Entonces, a ver, déjenme ver si me pasa algo. Muy bien. El 20% de los cálculos de oxalato de calcio están asociados con la secreción de ácido úrico. Entonces, esto ayuda, o más bien dicho, interviene en el mecanismo de la formación de los cálculos de oxalato de calcio, porque hay un paso que se llama nucleación, ¿no? Entonces, el mecanismo en este caso va a implicar la nucleación del oxalato de calcio con cristales de ácido úrico en los túbulos colectores. Y es así como poco a poco, por sobresaturación, se van formando los cálculos, ¿ok? Después tenemos a los cálculos de struvita, que se forman principalmente después de una infección, ¿sí? Por bacterias. Generalmente, ¿cuál es la bacteria que está asociada aquí al cálculo triple o al cálculo de struvita? Proteus mirabilis, ¿ok? Y algunos otros estafilococos, pero el principal es el Proteus mirabilis, ¿ya? ¿Por qué el Proteus mirabilis? Porque el Proteus mirabilis es una bacteria que desdobla la urea. Entonces, el Proteus mirabilis hace que la urea se convierta en amoníaco. Y esto hace pues que fomente la formación del cálculo, porque acuérdense que el cálculo se llama fosfato amónico magnésico. O sea, fosfato, amonio y magnesio. Y aquí el Proteus mirabilis convierte la urea en amoníaco. ¿Ya? Muy bien, entonces,
importante del cálculo de Struvita es que este tipo de cálculo está relacionado mucho con los tipos de cálculos llamados cálculos coraliformes. ¿Por qué coraliformes? Porque tienen la forma de un coral. ¿Por qué? Porque, pues, básicamente son cálculos que afectan y toman la forma de la pelvis y los cálices, ¿sí? O sea, son cálculos pero tan grandes que toman el tamaño y la forma de toda la pelvis renal y de los cálices mayores, ¿sí? Y eso hace que tengan una forma como corales, por eso que se le llama coraliforme, ¿sí? Entonces, estos cálculos se relacionan con, primero con infecciones, ¿no? Struvita igual a infecciones, Proteus mirabilis, segundo a coraliformes, ¿ya? O sea, cálculos grandotes que tienen forma de coral. Después tenemos a los cálculos de ácido úrico, ¿sí? Que son frecuentes en pacientes que tienen hiperuricemia. ¿Y quiénes son los pacientes que presentan más hiperuricemia? Pues los pacientes que tienen gota. Acuérdense que la gota es una enfermedad que afecta principalmente a los varones, que está considerada dentro de la reumatología como una monoartritis, perdón, que afecta principalmente al dedo gordo del pie, ¿no? Donde hay un acúmulo, pues, de ácido úrico, ¿no? Entonces, los pacientes que tienen hiperuricemia, especialmente, no me acuerdo la medida, 6.8 creo, 6.8 miligramos por decilitro, em, pues de hiperuricemia. Y estos pacientes son los que van a tener mayor probabilidad de desarrollar gota, ¿ya? Y como hay hiperuricemia, no solo desarrollan gotas, sino también desarrollan cálculos renales, los cálculos renales de ácido úrico, ¿ya? Como dato adicional, pues hay gota y pseudogotas, ¿no? Gota es por ácido úrico y pseudogota es pirofosfato cálcico, ¿ya? Es como un dato así adicional. Ahora, los pacientes con gota y aquellos pacientes que también tienen un metabolismo celular rápido son los que van a desarrollar este tipo de cálculos, o sea, el cálculo de ácido úrico. O sea, también los pacientes que tienen leucemias, ¿sí? Ahora, un dato importante también es que más de la mitad de todos los pacientes que tienen cálculos de ácido úrico no tienen ni hiperuricemia ni aumento de la excreción urinaria de ácido úrico. Ese es como dato adicional, ¿no? Pero igual llévense esa relación, ¿no? Entre pacientes que tienen cálculos de ácido úrico pueden ir acompañados también pues, de gota, ¿no? Porque por el aumento de ácido úrico sea la hiperuricemia. Ahora, dato importante, interesante, que los cálculos de oxalato de calcio, que son los más comunes, al tomarse una radiografía sí se pueden ver, son radioopacos en una radiografía. Pero ¿qué pasa con los cálculos de ácido úrico? Pues cuando tenemos cálculos de ácido úrico y sacamos una radiografía, no se ven. Es decir, los cálculos hechos de ácido úrico son radiotransparentes, no se van a ver, no se ven, ¿ya? A diferencia de los de oxalato de calcio que sí se ven en la radiografía. Muy bien, entonces los cálculos generalmente, ya yéndonos un poquito más a la morfología, los cálculos generalmente van a ser unilaterales, ¿no? En el 80% de los casos, y se van a desarrollar con mayor frecuencia en los cálices y en la pelvis renal. Y en algunos casos puede desarrollarse en la vejiga y a eso se le llama ya no urolitiasis, sino litiasis vesical, ¿verdad? Entonces, si se forman en la pelvis renal, suelen ser pequeños, ¿sí? Pero esto cambia cuando son de Struvita, porque cuando son de Struvita, pues suelen ser coraliformes y grandes, ¿no? Entonces, es frecuente encontrar bastantes cálculos en un riñón. O sea, no es que en un riñón encontremos solo un calculito, no. Como podemos observar acá, generalmente vamos a encontrar varios cálculos. Y, por ejemplo, aquí en la morfología tenemos un cálculo impactado en la pelvis renal. Pero en realidad no es uno, porque si le hacemos zoom, vemos ahí bastantes puntitos, o sea, tenemos bastantes, pues bastantes cálculos, ¿no? Que sepan entonces, ¿no? Que no se que generalmente lo común es que aparezcan o se encuentren muchos cálculos en un solo riñón, ¿ya? Ahora, es importante que sepan también que los cálculos que son de mayor magnitud, es decir, los cálculos que son más grandes, se van a presentar con hematuria, ¿sí? En realidad, la urolitiasis puede ser asintomática y puede también producir el llamado cólico renal, ¿verdad? Y dolor abdominal. Y si son muy grandes, como ya les comenté, hematuria, ¿no?
La litiasis también, como ya había mencionado al inicio, puede predisponer a infecciones, tanto por la obstrucción como por el trauma que producen a nivel del tracto urinario, ¿no? Muy bien. Creo eso es todo, chicos, con respecto a urolitiasis. Es cortito, sí, y es importante igual, ¿ya? Entonces, acá dice la pregunta. Una mujer de 30 años presenta dolor lumbar, fiebre y disuria. La tomografía computarizada revela cálculos coraliformes. ¿Cuál es el microorganismo más probable asociado a este tipo de cálculos? Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis o Pseudomonas aeruginosa. ¿Alguno de ustedes, chicos, quiere responder? ¿A la una? ¿A las dos? ¿A las tres? Muy bien, yo voy a llamar a alguien entonces. Gabriela Serrano, ¿estás ahí? Gabriela. Ahí estás. A ver, tú dices que es la C. Y sí, tienes mucha razón, así es. La respuesta correcta es la C, justamente por lo que les estaba diciendo, ¿no? Aquí nos están diciendo que la paciente es mujer, ¿no? Y que tiene dolor lumbar, fiebre y disuria. O sea, parece que tiene, hasta que no se, pues hasta que no se salga un examen que realmente nos diga que tenga cálculos, pues asumiblemente, y también por epidemiología, pues podemos pensar en cálculos, ¿no? Entonces, acá dice después que la tomografía va a revelar cálculos, y estos cálculos son coraliformes. Dice, ¿cuál es el microorganismo más probablemente asociado a este tipo de cálculos? Recordando que los coraliformes son los llamados cálculos de Struvita, ¿no? Y son aquellos que están relacionados a infecciones, ¿verdad? Entonces, si son cálculos de Struvita, los cálculos de Struvita eran los triples, ¿verdad? ¿Por qué se les decía triples? Porque eran fosfato, amonio y magnesio. Triples, fosfato, amonio y magnesio. ¿Cuál es el importante ahí? El amonio. ¿Por qué? Porque el Proteus mirabilis es una bacteria que puede transformar perdón, pueden transformar la urea en amoníaco, ¿verdad? Entonces, eh, en los cálculos de Struvita, el agente patógeno más relacionado es el Proteus mirabilis, ¿no? Y también pueden ser otros tipos de estafilococos, algunos estafilococos, pero el más importante es el Proteus mirabilis, ¿sí? Entonces, muy bien, entonces espero que eso les haya quedado claro, ¿sí? Siguiente pregunta, dice, ¿cuál de los siguientes factores de riesgo no está típicamente asociado con la formación de cálculos de oxalato de calcio? O sea, ¿cuál no corresponde? Aquí nos está preguntando cuál no es. ¿Hay alguno de ustedes que quiera responder voluntariamente? ¿A la una? ¿A las dos? ¿A las tres? Muy bien, yo voy a llamar a alguien. ¿Yuriko? ¿Yuriko La Mozambique? D, ¿Cómo dice Yuriko? Perdón. la D, La D, a ver. Bueno, en realidad era la C, y te voy a decir por qué. A ver, ¿cómo le explico? Cuando yo resuelvo exámenes, por ejemplo, veo todas las respuestas. Y si hay alguna que no me suena o que no estoy muy segura, lo que yo hago es, en vez de decir cuál sí es la respuesta correcta, digo cuál no es la respuesta correcta. O sea, hago descarte. Primero, nos están diciendo que aquí están preguntándonos primero por oxalato de calcio, o sea, los cálculos más frecuentes. Segundo, acá nos preguntan por sus factores de riesgo. Tercero, nos preguntan cuál no es. ¿Cuál no es factor de riesgo? Para saber cuál no es factor de riesgo, tenemos que saber cuáles sí son factores de riesgo. Pero en este caso, por ejemplo, hiperparatiroidismo sí es, hiperoxaluria sí es, hipocitraturia, como que me suena un poco extraño. Y tenemos aquí infecciones urinarias crónicas. Entonces digo, ¿cuál es el tipo de cálculo que está más relacionado con infecciones urinarias crónicas o infecciones? Ah, los de Struvita. Los de Struvita son los que están más relacionados a infecciones. Entonces, nos están preguntando por oxalato de calcio, pero este es factor de riesgo de Struvita.
Entonces este debe ser. Entonces este es. ¿Ok? Entonces, esta pregunta también nos deja como recordatorio cuáles sí son factores de riesgo para los cálculos de oxalato de calcio. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles sí son los factores de riesgo para oxalato de calcio? Hiperparatiroidismo, porque aumenta la cantidad de calcio en nuestro organismo, hiperoxaluria e hipocitraturia. ¿Ya? Estos tres sí son considerados como factores de riesgo que se asocian a la formación de cálculos de oxalato de calcio, cual no se relaciona infecciones urinarias crónicas. ¿Por qué? Porque las infecciones se relacionan principalmente con los cálculos de estrubita. ¿Sí? Pero está bien, chicos. Equivóquense aquí. Muy bien, creo que esta es la última pregunta de este tema y después pasamos al último tema y se acabó, ¿ok? Para que estén libres en su domingo. Dice, un paciente con antecedentes de nefrolitiasis recurrente presenta cálculos radiolúcidos en la radiografía simple. ¿Cuál es el tipo de cálculo más probable en este caso? Oxalato de calcio, fosfato de calcio, ácido úrico o cistina. ¿Hay alguno de ustedes que quiera responder de forma voluntaria, chicos? Muy bien, entonces yo voy a llamar a alguien. A ver, creo que ya hemos llamado a muchas chicas, ¿no? Voy a llamar a un varón. A ver, Marcio, ¿estás ahí? ¿Marcio? Hola, Marcio, ¿cómo estás? Dime, ¿cuál crees tú que es la respuesta correcta en esta pregunta? La A. La A. En realidad es el ácido úrico, porque como les estaba comentando anteriormente, ¿cuáles son? A ver, hay que tener entonces también presentes algunos conceptos sobre diagnóstico por imágenes, ¿no? Cuando estábamos hablando de radiografía. Cuando hablamos de radiografía, hablamos de dos cositas, ¿verdad? Primero, hablamos de radiolucidez y segundo, hablamos de radioopacidad. Cuando hablamos de radioopacidad en una radiografía, quiere decir que se ve blanco. Y cuando hablamos de radiolucidez en una radiografía, quiere decir que se ve negro, que se ve oscuro, ¿no? Entonces, ¿qué cosas en la radiografía se ven radiopacas? Lo cálcico, ¿verdad? Lo cálcico, o sea, los huesos, algún implante cálcico, perdón, una prótesis, por ejemplo, también se ve, también se ve radiopaca, perdón, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con calcio, mineral, bueno, calcio, se ve radiopaco. Entonces, oxalato de calcio y fosfato de calcio se van a ver radiopacos. Aquí nos preguntan, ¿qué cálculo se ve radiolúcido? Ahora, yo también les había comentado que los cálculos de calcio se ven radiopacos, mientras que los de ácido úrico son radiotransparentes o radiolúcidos. ¿Ok? Entonces, aquí también es una pregunta para que ustedes tengan en claro este concepto y que lo recuerden para siempre, porque esto igual les van a preguntar en urología. ¿Cuáles son los cálculos que se ven radiolúcidos? Los de ácido úrico. Es decir, tomamos una radiografía y si es un cálculo de ácido úrico, no se va a ver bien. Mientras que si tomamos una radiografía y vemos ahí una bolita blanca, posiblemente estemos hablando de un cálculo, ¿sí? Un cálculo. ¿De cuál? Los que tienen calcio, o sea, oxalato de calcio, fosfato de calcio. ¿Ok? Espero que les haya quedado claro, chicos. Muy bien, y ahora sí ya vamos con lo último, para que puedan ir a descansar. ¿Ya? A ver, déjenme poner acá. Muy bien, que sepan que hay neoplasia. Ah, ya, no, estos son nefropatías. Y a ver, vamos a ir rapidito con las nefropatías, ¿ya? En realidad no tengo muchas preguntas acá de nefropatías, pero igual es importante que ustedes recuerden, ¿ya? Primero tenemos a los quistes. Ya los quistes generalmente son benignos. Su diámetro suele ser de 1 a 5 centímetros y son translúcidos, ¿sí? ¿Por qué? Por el contenido que tienen, que generalmente es un agua transparente, ¿no? Y tienen una membrana lisa y gris brillante. Los quistes se ven de esta forma, ¿no? Por ejemplo, aquí cumple con todo lo que hemos estado mencionando acá, ¿no? Translúcido y una membrana gris brillante. Y esto, con una ecografía,
lo vamos a poder ver de mejor manera, porque acuérdense que las ecografías nos ayudan a ver mucho y a diferenciar el contenido, o son más sensibles, más bien dicho, al contenido agua, ¿no? Al agua. Entonces, como el contenido del quiste es agua, vamos a poder ver aquí un quiste renal en una ecografía anecoico, o sea, negro, ¿sí? Y bueno, en la microscopía realmente no hay mucho que ver. Lo único que sí tenemos que saber es la membrana. Ya la membrana, esta membrana que era delgada, lisa, gris, brillante, esa membrana está compuesta por células cúbicas o aplanadas. Ahora vamos a ver dos nefropatías quísticas importantísimas, ya muy importantes. Primero tenemos a la nefropatía poliquística autosómica dominante o del adulto y después vamos a tener a la nefropatía poliquística autosómica recesiva, y ese es del niño. ¿Okay? Entonces, el adulto es dominante y recesivo es el niño. ¿Sí? Entonces, el adulto es dominante, niño es recesivo. Entonces, este es un trastorno hereditario en donde vamos a poder ver muchos quistes en ambos riñones y hay destrucción del parénquima renal. Como hay destrucción del parénquima renal, esto eventualmente va a conllevar a una insuficiencia renal. ¿Ok? Acá tenemos un poco de información con respecto a la patogenia. Entonces aquí, como podemos ver, es un trastorno hereditario. Acá dice autosómico dominante en donde van a haber mutaciones de algunos genes que producen o generan la policisteína, policistina 1 y 2, o la fibrocistina, y esto va a hacer que haya una alteración de la detección mecánica de los cilios y también alteración del flujo de calcio. Esto eventualmente termina en una alteración del crecimiento y de la diferenciación del epitelio tubular. ¿En qué termina o a qué conlleva esto? Una matriz extracelular anómala, a una proliferación celular y la secreción de líquido. Y es así como un quiste se forma, ¿verdad? ¿No? La matriz extracelular anómala con una proliferación celular que viene a ser la capa y la secreción de líquido que viene a ser el contenido. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser la morfología de este riñón? Pues miren, ¿cómo les explico que es desastrosa? Se ve de esta forma, ¿sí? Primero, el riñón está aumentado de tamaño, es grande y la superficie está formada por puros quistes, tiene muchos quistes. Y como mencionamos anteriormente, aquí también se destruye el parénquima pulmonar, entonces, el parénquima renal, perdón. Entonces, como tenemos destrucción del parénquima renal, los quistes van a formarse tanto en la corteza como en el parénquima renal. Entonces, miren, ya no queda aquí casi nada de parénquima renal. Aquí vemos puros quistes al corte, ¿no? Al corte del riñón. Entonces, aquí en la superficie tiene puro quiste y el parénquima también. Como tiene muchos quistes, eso genera destrucción del parénquima renal y eventualmente una insuficiencia renal. Y ahora vamos a ver a la nefropatía poliquística autosómica recesiva o del niño. ¿Sí? Hay diversas variantes dependiendo de a qué edad aparezca, ¿no? Ahí puede ser perinatal, neonatal, de lactante, juvenil, dependiendo de dónde aparezca. Y tiene lesiones hepáticas asociadas, ¿sí? Fibrosis periportal, fibrosis hepática, hipertensión portal, esplenomegalia. Ahora, ¿cómo se ve la morfología? A este se le llama riñón en esponja. ¿Por qué? Porque tiene quistes en la corteza y en la médula. ¿Sí? Esto hace que tenga un aspecto en esponja. Y aquí no hay disminución del tamaño, aquí hay aumento del tamaño, ¿sí? Y tiene un aspecto externo normal. Entonces, a diferencia de la nefropatía del adulto, aquí los quistes se ven tanto en la superficie como en el parénquima. Aquí solo es en el parénquima, la superficie no tiene quistes, ¿ya? Y además aquí en la nefropatía poliquística del niño, de la infancia, la recesiva, vamos a poder observar al parénquima, bueno, a la médula en esponja, ¿sí? A la médula en esponja. Entonces, no hay afectación del aspecto interno, pero sí, perdón, del aspecto externo, ¿sí? El aspecto externo es normal. Lo que hay aquí es una afectación del aspecto interno, que parece esponja, ¿sí? Y esa es la diferencia. Aquí, de hecho, tengo un cuadrito que también nos va a ayudar a diferenciarlos entre cada una. Por ejemplo, aquí tenemos
a la nefropatía quística del adulto y del niño, ¿sí? Entonces, acá vemos cómo es su herencia, aquí tenemos sus características, sus complicaciones y cómo se ven, ¿sí? Y también tenemos a los quistes por aquí abajito, ¿sí? Y aquí tenemos pues otros tipos de enfermedades también quísticas, ¿no? Pero las más importantes son esas tres. Y ahora sí vamos a pasar con los tumores renales. Que esto ya ahora sí es lo último de lo último, ¿sí? Primero, a ver, vamos a recordar algunas cosas sobre las neoplasias de riñón. Hay neoplasias benignas y malignas, pero las más frecuentes son las malignas, ¿sí? Y de las malignas, ¿cuáles son las más frecuentes? ¿O cuál es el más frecuente? El carcinoma de células renales. Y del carcinoma de células renales, ¿cuál es su tipo más frecuente? El de células claras. ¿Ok? Entonces, repetimos. De los tumores, las neoplasias renales. Tenemos benignas y malignas. ¿Cuáles son las más comunes? Las malignas. De las malignas, ¿cuál es la más común? El carcinoma de células renales. Y del carcinoma de células renales, ¿cuál es el más común? El tipo células claras. Listo. Y además tenemos uno que no lo he puesto acá, pero si quieren pueden darle una ojeadita. Es el tumor de Wilms, que es generalmente en niños, ¿sí? Muy bien, antes de eso vamos a mencionar un poquito sobre las neoplasias benignas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, no he puesto aquí por cuestión de tiempo, pero igualmente las voy a mencionar un poco. Tenemos al adenoma papilar renal, ¿sí? En donde vamos a poder observar adenomas pequeñitos, bien delimitados en el epitelio tubular renal, ¿sí? Generalmente y de forma invariable, es decir, siempre, siempre, siempre se van a presentar en la corteza, ¿sí? Estos tumores generalmente son pequeñitos, menores de medio centímetro, o sea, menores de 0,5 centímetros. Se ven como nódulos pálidos, amarillos o grises, bien definidos y bien delimitados. Después tenemos al angiomiolipoma, que es una neoplasia también benigna, que se forma a partir de vasos, músculo liso y grasa. Por eso se llama angiomiolipoma. Angio de vasos, mio de músculo, lipo de grasa, ¿sí? Angiomiolipoma, tiene esos tres componentes. Aparecen aproximadamente entre el 25 y 50% de los pacientes que tienen esclerosis tuberosa. ¿Ya? Ese es un dato interesante e importante. ¿Ya? Entonces, el angiomiolipoma aparece o está muy relacionado a la esclerosis tuberosa. Y después tenemos aquí al oncocitoma, ¿sí? Que es una neoplasia epitelial que se compone de células grandes eosinófilas con núcleos pequeños y redondos y de aspecto benigno, ¿sí? Em, Ahora, las células eosinófilas aquí contienen muchas mitocondrias. ¿Ya? Como podemos, acá, de hecho, acá tenemos la microscopía, ¿sí? Entonces tenemos un citoplasma eosinófilo, es decir, rosadito, y núcleos pequeños y redondos, y además las células tienen muchas mitocondrias, ¿sí? Ahora, macroscópicamente, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver como una especie de cicatriz que es de color marrón claro o caoba, y esta cicatriz tiene una forma estrellada y es de ubicación central, ¿sí? Estos tumores generalmente son homogéneos y son bien encapsulados, ¿ya? Y bueno, como les mencioné, tienen al medio una cicatriz central que tiene forma estrellada, ¿sí? Suelen ser grandes, ya pueden alcanzar un tamaño de hasta 12 centímetros. Y bueno, después tenemos a las neoplasias malignas, en donde la más importante y la que vamos a tratar aquí es el carcinoma de células renales, ¿sí? Son más frecuentes en sujetos o en personas que son mayores, normalmente entre los 60, 70 años, y generalmente es más común en varones, en una relación de 2 a 1. Factor de riesgo más importante para el desarrollo de carcinoma de células renales, el tabaco, ¿sí? El carcinoma de células renales es más común, el doble, de hecho, el doble de común en pacientes con tabaquismo, ¿sí? Tenemos también otros factores de riesgo, como por ejemplo la obesidad, pero la obesidad es principalmente en mujeres, la hipertensión, el tratamiento con estrógenos, la exposición al amianto, etcétera, ¿no? Pero esos son los más importantes. También aumenta la incidencia de tumores renales, especialmente el de carcinoma de células renales, aumenta en el caso de pacientes con una nefropatía terminal o una nefropatía crónica, ¿ya? Y además también la esclerosis tuberosa, ¿sí?
Hay variantes familiares, ¿ya? Aquí lo dividen en familiares y esporádicos. Los familiares son aquellos que están relacionados a un gen o un componente genético, y los esporádicos son aquellos los que no tienen relación con la genética, ni la familiar, ni la herencia familiar, ¿sí? Dentro de las variantes familiares tenemos al común, bueno, no común, al llamado síndrome de von Hippel-Lindau, ¿sí? Que está relacionado al gen VHL, que es por las siglas, ¿no? Del síndrome de von Hippel-Lindau, al gen VHL, en donde se van a desarrollar quistes renales y carcinomas de células renales bilaterales, ¿sí? Ese es el síndrome de von Hippel-Lindau. Tenemos otros síndromes y también tenemos otras enfermedades, pero creo que el más importante a recalcar es ese, el síndrome de von Hippel-Lindau, ¿sí? Entonces, dentro de la clasificación de los carcinomas de células renales tenemos a estos tres: al tipo células claras, al tipo papilar y al cromófobo. El más común, ¿cuál era? El de células claras, ¿verdad? En un 70-80% de los casos. Entonces, la mayoría son esporádicos, el 95% son esporádicos, pero también pueden tener componente hereditario. Tanto así que el síndrome de von Hippel-Lindau va a estar asociado más al tipo células claras, ¿sí? Entonces, recordando, el síndrome de von Hippel-Lindau era quistes y carcinoma de células renales bilaterales, ¿no? Pero ¿qué tipo de carcinoma de células renales? El tipo células claras, ¿sí? Después tenemos al carcinoma papilar, ¿no? Que es responsable del 10-15% de los cálculos renales y se le llama tipo papilar porque tiene un crecimiento papilar. El tipo células claras se le llama células claras porque las células son claras. ¿Por qué? Porque tienen glucógeno, están llenas de glucógeno, ¿sí? Y bueno, después tenemos al carcinoma cromófobo, que es el menos común porque tiene está dentro del 5% de los cánceres de células renales. Y aquí vamos a ver células prominentes que tienen un citoplasma eosinófilo, pero lo más característico es que van a tener un halo alrededor de su núcleo. A eso se le llama pues halo perinuclear, ¿ya? Entonces, dentro de todo, aquí tenemos las características más importantes. Primero, y yo puse acá también a nuestra nefrona para ubicarnos, el tipo células claras va a originarse en el epitelio tubular proximal. Entonces, recordando, acá tenemos a la cápsula de Bowman, no, a la cápsula de Bowman, nuestro glomérulo, la arteria renal y por aquí la vena renal. Y por aquí tenemos a nuestro túbulo contorneado proximal, hasta por acá es más o menos. Después tenemos al asa de Henle, nuestro túbulo contorneado distal y nuestra asa colectora, ¿verdad? Entonces acá se origina el de células claras en el tubular proximal, es decir, por acá, ¿no? En el proximal. Ahora, ¿qué es lo característico del tipo de células claras? Que sigue un patrón alveolar o trabecular, ¿sí? Imagínense que no hay células y que solamente están estas trabéculas. Eso nos hace recordar mucho a cómo se ve un pulmón, ¿no? Acinar, patrón alveolar acinar. Entonces, al tipo células claras lo vamos a conocer con ese patrón, ¿sí? Con ese patrón alveolar, acinar. O sea que parece un pulmón, ¿no? Y vamos a encontrar células claras, ¿no? Ya les comenté que son células claras porque generalmente lo que vamos a ver son glucógeno y lípidos, ¿no? O sea, estas células van a estar cargadas de glucógeno y lípidos. El citoplasma suele ser granular y las células pueden ser redondeadas o poligonales. En este tipo de tumores hay poca vascularización y es importante saber también que este tipo de carcinoma tiende a invadir la vena renal. Y esto es importante para saber el tipo de diseminación más frecuente, ¿ya? Como la mayoría de estos carcinomas son tipo células renales, entonces va a haber una mayor tendencia y un mayor, claro, o sea, una mayor tendencia, ¿no? A invadir la vena renal. Entonces, por contigüidad, la vena renal eventualmente pasa pues a invadir la vena cava, de la vena cava pueden pasar a la aurícula derecha, ventrículo derecho y eventualmente llegar a los pulmones, ¿sí? Entonces, la principal vía por la cual se disemina el carcinoma de células renales es la vía hematógena. ¿Y a qué órgano se disemina con mayor frecuencia? Al pulmón, justamente por lo que les estaba diciendo, ¿no? Sigue ese recorrido, invade la vena renal, se va por toda la vena cava inferior, llega a la aurícula derecha, llega al ventrículo derecho y se va a los pulmones. Y ahí llegó a los pulmones. ¿Por qué vía? Hematógena, ¿sí?
Muy bien. Después tenemos al tipo papilar, que como ya les dije, tiene un tipo de crecimiento papilar, como podemos observar por aquí, ¿no? De tipo papilar, ¿no? Con papilas, papilas, papilas. Y es por eso que se llama tipo papilar, o sea, no hay mucha ciencia acá. Y aquí, a diferencia del de células claras, se va a ubicar en el túbulo contorneado distal, o sea, por aquí, ¿no? En el túbulo contorneado distal. Aquí las células también pueden ser cúbicas, cilíndricas. Dentro de las células, bueno, dentro no, sino vamos a encontrar aquí células de Samoma y células espumosas, que son, bueno, macrófagos, ¿no? Macrófagos espumosos. Y este tipo papilar puede ser multifocal o puede ser bilateral. Y después tenemos al cromófobo. El cromófobo tiene algo en particular, una característica muy particular, este, que es la presencia de su halo perinuclear, que les voy a enseñar cuál es. Bueno, miren, esta es la célula del cromófobo y alrededor tiene un circulito. Bueno, pues ese es el aro perinuclear que les estoy diciendo, ¿sí? Entonces lo característico del cromófobo es ese halo perinuclear. Déjenme ver si me olvido de algo. Ah, ya. Como les estaba comentando, la característica problemática también de los carcinomas de células renales es que no da síntomas hasta que hacen metástasis, ¿sí? Básicamente, eso es lo complejo de esta neoplasia, ¿no? O sea, no va a haber síntomas, o sea, el paciente no va a saber que tiene cáncer de riñón hasta que sea metastatizado. Ya, una vez que sea metastatizado va a empezar a dar síntomas, pero a dónde ha ido la metástasis, ¿no? Entonces, las localizaciones más frecuentes de la metástasis son, en primer lugar, como les había comentado, a los pulmones, después es a los huesos y después adenopatías regionales, hígado, glándulas suprarrenales y cerebro. Ese es el orden, ¿sí? Pero me basta con que conozcan que su principal lugar de metástasis son los pulmones, ya en más de un 50%. Muy bien, ahora sí, ya con esto terminamos definitivamente. Ya, vamos, son dos preguntas, creo, dos o tres, o cuatro, no me acuerdo. Ya, bueno, vamos a terminar de pasar lista con estos tres. Uy, creo que voy a pasar lista con todas estas preguntas, porque ahora sí he hecho varias preguntas. Ya, dice, acerca de los tumores epiteliales malignos renales, el más frecuente es... Ya, bueno, esta está regalada, chicos. ¿Hay alguien que la quiera responder? ¿O voy a B, llamar? Muy bien. ¿Cómo? la B. Muy bien, así es. Muy Ujú. bien, Yasmín. Efectivamente, como estábamos viendo y como les comenté ya, y lo repetí dos veces, el tumor epitelial maligno renal más frecuente es el carcinoma de células renales. Y dentro del carcinoma de células renales es el tipo células claras. Siguiente pregunta, dice, la localización más frecuente de los tumores de la vía urinaria superior, es decir, de los tumores renales, es pelvis y cálices renales, vejiga, uretra distal o uretra proximal. Esta la comenté, pero creo que la comenté cuando estábamos tratando cálculos. ¿Hay alguien que quiera responder, chicos? Muy bien, yo les voy a responder porque esto es algo que yo ya les he mencionado, ¿sí? Los tumores de riñón suelen acentuarse con mayor frecuencia en la pelvis y los cálices renales, ¿sí? Ese es su lugar y eventualmente, pues, si nos dijeran, ¿no? ¿Cuál es el segundo lugar más frecuente? La vejiga. Aunque estamos hablando de riñón, igualmente, ¿no? Pero, bueno, si hablamos de las vías urinarias superiores, en segundo lugar la vejiga, pero si estamos hablando de riñón, en general, pelvis y cálices renales. Muy bien, siguiente pregunta. Dice, un paciente de 55 años es diagnosticado con carcinoma de células renales y presenta una masa en la vena renal derecha. En la tomografía, ¿cuál es la vía más común de diseminación de esta neoplasia? Diseminación linfática, diseminación hematógena, invasión local o metástasis directa a ganglios linfáticos. ¿Hay alguna que quiera responder, chicos? Porque si no, voy a llamar. Muy bien, chicos, entonces voy a llamar a alguien. Ah, Antoné, ¿estás ahí? Antoné Aquino. Mm, sí, am, Hola, hola Antoné, dime, ¿cuál crees que es la respuesta correcta? no estoy segura. No Pero importa. la B, Muy bien, así es. ¿sí? Diseminación, ajá, diseminación Ah, hematógena, la B. Ujú.
Entonces, como les había comentado yo anteriormente, el carcinoma de células renales y la variante más común, que es su variante de células claras, tiene una especial afición, una especial afición por invadir la vena renal. Entonces, haciendo nosotros recuerdo de anatomía, la vena renal drena en la vena cava inferior. De la vena cava inferior llega hacia la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y de ahí pasa a los pulmones, ¿ya? Entonces, por eso es que su primer o el órgano al cual hace más metástasis es el pulmón. ¿Y cómo llega al pulmón? Por la sangre, ¿no? Entonces, la vía más común de diseminación es la hematógena, ¿sí? Muy bien, ya este facilito, y no me acuerdo si es la última, la verdad, pero ya. Dicen, ¿qué característica histológica diferencia al carcinoma cromófobo de los otros tipos de carcinoma renal? A, células con citoplasma claro, B, a los perinucleares, C, patrón sólido con células eosinófilas y D, estructuras papilares. Creo que nadie quiere responder, así que voy a llamar a alguien de frente. Además, para terminar de una vez. A ver, ¿a quién no he llamado? Ya he llamado por chicas. Así que toca un varón. Muy bien. ¿Elkin? Elkin, ¿estás ahí? Sí, yo. Sí, sí. Hola, Elkin, ¿cómo estás? Dime, ¿cuál crees que es la respuesta correcta? A los perinucleares. Muy bien, excelente. Fácil, preciso. Efectivamente, chicos. A los perinucleares es lo característico. A ver, si tuviera que decirles yo algo característico de cada una de las neoplasias de células renales es que en las células claras vamos a ver células claras porque vamos a ver vacuolas de glucógeno y lípidos y grasa, ¿sí? Por eso se llaman células claras. En el papilar se le dice papilar porque tiene un patrón de crecimiento papilar. Y en el cromófobo, lo clásico es la presencia de halos perinucleares, ¿sí? O sea, si yo les tuviera que definir una característica por cada uno, serían esas, ¿ok? Uy, ya, bueno, con eso hemos terminado, chicos. Un poquito larga la sesión, ¿sí? Pero creo que sí hemos abarcado varias cosas, así que realmente espero que les sirva para que puedan rendir bien su examen, ¿sí? Yo he visto que tal vez han habido algunas cositas y que han confundido, pero créanme que si lo vuelven a repasar esto, se les va a hacer mucho más sencillo, ¿sí? Lo importante aquí es que se equivoquen aquí para que no se equivoquen en el examen, ¿ya? Y mucho menos en la práctica clínica, ¿ya? Entonces, con esto hemos terminado el día de hoy con la asesoría y ahorita, para que ya se vayan a descansar, les voy a pasar el post-test. ¿Ya? Ah, ya, no sé si estaban cuando lo comenté, pero voy a volverlo a comentar igualmente. Ya tenemos fecha para nuestro banqueo, ¿sí? Nuestro banqueo de... Claro, nuestro banqueo del examen pasado va a ser el día 23, el 23 de septiembre, aproximadamente a las 7 de la noche. A las 7 para que no terminemos tan tarde, ¿ya? O sea, ni tan temprano ni tan tarde. 6 de la tarde creo que es muy temprano y tal vez todavía se están movilizando a sus casas. Pero a las 7 de la noche posiblemente ya estén cerca, llegando, más o menos, ¿ya? Entonces va a ser más o menos ese día y a esa hora. En unos días posiblemente esté saliendo el banner para que lo puedan compartir también con sus compañeros, ¿sí? Bueno, chicos, aquí tienen el pretest, perdón, el post-test, perdón, yo también estoy cansada. Aquí tienen el post-test, chicos, para que lo puedan resolver. Entonces, les recuerdo que el pretest y el post-test son para su asistencia, así que es importante que lo puedan resolver. Y también para que midan sus conocimientos antes y después de la asesoría, ¿no? Pero acuérdense que también es para asistencia, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces, con eso es todo. No se olviden del post-test. Acá lo acabo de enviar, ¿ok? Aquí lo acabo de enviar, chicos. Bueno, chicos, nos vemos la próxima semana. Ya nos acercamos al parcial. Qué miedo. Ya, chicos. Que les vaya súper bien esta semana, chicos. Nos vemos. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Que les vaya bien.